¿no? ¿En qué estilo empezaste o qué empezaste a hacer hasta llegar aquí? Yo realmente siempre me he basado mucho en el ornamental, en el tribal, en la geometría. Y desde el principio, sí que es verdad que al principio por necesidad tatuas de todo, pero yo desde el principio estaba muy enfocado, ya tenía unos referentes muy marcados, ya estaba muy influenciado por el tatuaje ornamental, geométrico, tribal. Y bueno, me pilló en un momento que conocí a ciertas personas que me acercaron más todavía a este mundillo, entonces me puse a fondo con esto, básicamente. Pero claro, obviamente pasé años haciendo por lo típico, de todo lo que es walking y lo que es un poco formándome y madurando hasta que llego hasta ahora. También, claro, al principio hacía un formato más pequeño, un formato más simple, unos diseños menos madurados y poco a poco con el tiempo pues he ido cambiando, pero ya no quizá a mejor o a peor, sino evolucionando un poco con los tiempos, por dónde me muevo, dónde estoy viviendo y todo eso, porque creo que es un condicionante, es un punto a tener en cuenta. Has hablado de que había ciertas personas, ciertos artistas que te influenciaron y te inspiraron. Explícanos un poco más. Bueno, pues yo tenía, o sea, desde siempre yo, bueno, me dedicaba al mundo de las matemáticas y, bueno, de hecho estaba estudiando matemáticas cuando empecé con el tema de esto y me empezó a llamar mucho la atención los tatuajes geométricos. O sea, empecé a ver, yo estaba en Argentina, de hecho, ahí, por ejemplo, está Nazareno Turra, estaba John Dix, Thomas Hooper, eran artistas del tatuaje que yo me alucinó cuando empecé a descubrir este mundillo, entonces yo ya me metí ahí. Y empecé a desarrollar sobre temas geométricos y me metí más en el tema de la geometría. De hecho, empecé a buscar maneras de crear, porque antes no estaba el iPad, y busqué maneras de crear, investigar y generar geometrías que fueran visuales. Hice estudios sobre cómo tu cerebro interpreta las simetrías, qué simetrías acepta mejor tu cabeza, qué... No, hice como un estudio, una maduración del tema hasta llegar ahí, ¿no? Y entonces, pues ahí fue. También, pues tuve un mentor que muchos de aquí conocen, que es Jordi Pinsell, y justo él se estaba tatuando con John Dix, y vi todo el proceso de cómo él se tatuaba, y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Entonces yo ahí, con todo lo que el bagaje que yo tenía de las matemáticas, del arte en geometría, lo llevé un poco a lo mío y ver cómo se hacía, ¿sabes? Y Jordi me enseñó pues un poco y me introdujo en ese mundillo. Claro, porque no sé si lo sabéis, en sus redes sociales sí que lo pone, tatuador y matemático, pero para los que no lo sepan, matemático de verdad. Sí, soy licenciado en matemáticas, pero bueno, no es algo que... Porque todo el mundo me dice, hostia, pues entonces los patrones geométricos y todo eso de las matemáticas. Obviamente que con las matemáticas yo me he acercado porque he profundizado en ello. Yo de hecho me programé un programa antes que saliera el iPad para dibujar patrones. Y sobre todo lo que yo más estudié en las matemáticas es cómo se aplicaban las matemáticas en el arte, no solo en el tatuaje, sino en el arte en general, y por qué unos artistas utilizaban unas proporciones, otras, y un tipo de simetrías. Entonces yo estudié mucho el tema de tanto el componente cultural como el componente estético. Es decir, el componente cultural, depende de qué cultura te muevas, se llevan un tipo de formas y un tipo de patrones, pero luego el componente estético coincide en todas las culturas y eso es lo que a mí más me parecía interesante. Entonces lo que yo más me puse a entender, porque en todas las culturas había una coincidencia a la hora de trabajar las simetrías, en culturas que incluso hace 2000 años ni siquiera estaban en conjunto, y esa coincidencia es porque a través de la naturaleza tenemos un background de lo que vamos viendo y lo vamos generando. Aparte también hay unas limitaciones matemáticas a la hora de generar simetrías. Entonces, pues todo eso fue una cadena que me fue llevando a relacionar las matemáticas con el tatuaje. Pero no es que, claro, como tú eres matemático, haces geometría, lo relacionas. No, no es así. Es más un aspecto de relación visual y cerebral. ¿Cómo empiezas a crear, no? Porque al final mucha gente puede ver, wow, es que ¿cómo empiezas a crear todas estas formas? ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Un cliente se acerca a ti? ¿Tienes libertad normalmente, no? ¿O te da información para que te inspires en crear? ¿Cómo funciona? A ver, yo normalmente me inspiro mucho de lo que me dice el cliente, ¿eh? O sea, no le impongo yo al cliente lo que voy a hacer. Al final, y lo que yo más me gusta es que me venga una persona y me venga con una idea y me venga con unas imágenes y yo intento sacarle información. Y de hecho, yo estoy donde estoy por no intentar imponer lo que quiero, sino por dejarme llevar y fluir. Si veis en mis tatuajes son muy distintos. Están influenciados por muchas culturas y
y vienen de diferentes ámbitos. Entonces yo lo que hago al final es basarme en lo que me pide el cliente y tengo un proceso de creación que no es momentáneo, no me pongo una tarde y hago un diseño, sino empiezo a bocetear, a buscar, a investigar sobre lo que me ha pedido, lo dejo, al día siguiente busco y al final empiezo a formar una idea y voy relacionando como historias de las que he ido archivando en mi background durante este tiempo y acaban saliendo cosas que a lo mejor tienen que ver o a lo mejor se parecen a veces a otras y a lo mejor no y a veces salen nuevas ideas. Y ¿Tienes así. algún diseño que hayas creado que no tiene propietario aún, que digas, uy, esto quisiera tatuarlo? Es que al final hoy en día todo tiene propietario, ¿no? Al final no es que no tenga propietario, yo tengo cierta manera porque es que al final todo tiene propietario, lo que no tiene propietario es la personalidad de cada artista. Entonces, cuando tú ves un tatuaje, dices, coño, se puede parecer a esto o al otro, porque al final hoy en día es que todo está creado. Lo que pasa es que la personalidad que refleja tu tatuaje es algo que no se puede copiar. O sea, yo queriendo ser Thomas Hooper, he salido Raimundo Ramírez, porque yo no, por mucho que lo quiera hacer como él, me va a salir como yo. Entonces, eso es un poco lo que yo he estado buscando en este tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta de la profesión de ser tatuador? O sea, lo que más me gusta es la libertad. Es que no es una profesión, el tatuaje no deja de ser un estilo de vida. Entonces es una profesión que estás todo el rato aprendiendo, viajando, conociendo gente y creando, ¿no? Te estás moviendo en diferentes ámbitos dentro del mundo del tatuaje, del mundo del arte en general. ¿Y lo que menos te gusta? Pues lo que menos me gusta es que me siento que tengo deberes todo el día. ¿En qué aspecto? Que siempre tengo cosas que hacer, siempre tengo la necesidad de ser productivo, siempre tengo que hablar con clientes, siempre hay una parte de tatuaje que a lo mejor no es tan placentera como la de en sí solo tatuar y diseñar, ¿no? A veces tienes que mucho rato de espera, mucho rato de vuelo, mucho rato de hablar con la gente, mucho rato que me gustaría estar, porque como te he dicho es un estilo de vida, no tengo un horario, yo me levanto y a lo mejor me levanto pensando en tatuajes y me acuesto pensando en tatuajes. Y eso es lo que a lo mejor sí me gusta, pero a la vez también me agota. ¿Qué cambiarías de tu carrera si pudieras volver atrás? Si cambiarías alguna cosa, claro. Es que si cambiara una sola cosa, cambiaría toda la carrera, porque al final mi carrera ha sido como una serie de acontecimientos que una cosa me ha llevado a la otra y la otra me ha llevado a la otra y la otra me ha llevado a la otra. O sea, no ha sido abro mi estudio y a ver qué pasa. O sea, he empezado en un camino que he conocido a una persona, que esa persona colateralmente me ha hecho conocer a otra, que me ha hecho hacer un viaje. En ese viaje he conocido a otra persona, he aprendido una cosa, he hecho un tatuaje que se ha viralizado y así se ha ido como creando. Entonces, cambiar una cosa sería cambiar todo. Obviamente, no haría cosas que he hecho porque ya las he aprendido. Entonces, si no las hubiera hecho, no las hubiera aprendido. Y la he cagado muchas veces. Ya no solo en el tatuaje, en general, a lo largo de mi carrera. Y eso. Un consejo que le darías a alguien que está empezando ahora a tatuar. ¿Alguien que está empezando o alguien que quiere empezar? Porque es diferente. Bueno, alguien que quiere empezar. Parto de cero y creo que igual quiero dedicarme a ser No, tatuador. porque alguien que ya ha empezado le diría que no se dedicara, se centrara solo en el tatuaje, que hay más cosas, ¿no? Le diría que trabajara también un componente. O sea, yo siempre digo lo mismo. Cuando a alguien que empieza a tatuar le digo, mira, no solo lo artístico es lo importante, es lo más. O sea, primero planteate si tienes talento o no y sé sensato contigo mismo, porque si no tienes talento hay una criba fuertísima hoy en día. Luego planteate si estás motivado, si te gusta, si te apasiona el tatu, porque hay otra criba ahí. Porque si no te apasiona el tatu te cansas, es un trabajo que es agotador. Es agotador y es un estilo de vida, no es un trabajo. Y luego ya le diría que trabajara varios aspectos, que trabajara el aspecto artístico, que dibuje, qué tal. Luego que trabajara el aspecto social, que se mueva, que conozca gente, que aprenda de gente, que conozca el mundo del tatu, que madure. Y luego que desarrolle también el aspecto a nivel del capital, que aprenda a vender su producto, que aprenda a trabajar su producto, que aprenda a darle personalidad a su producto y que la gente lo quiera comprar. Y esas tres cosas son las que yo le diría, que trabajara esas tres cosas. ¿En qué otras cosas estás trabajando ahora que no sean tatuajes, si es que estás haciendo algo? Bueno, hago bastantes diseños para algunas marcas. Me gusta mucho el mundo de la moto a mí. Hago diseños para motos, para cascos, algún tema de MotoGP que me gusta mucho. Y bueno, por ahí estoy, pero estoy básicamente centrado en el mundo del tatuaje. Una persona que no tiene ningún tatuaje y se acercara a ti,
¿Le aconsejarías tatuarse contigo? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Imagínate, lienzo en blanco. Alguien que no llevara tatuajes, que, o sea, que lo primero que se quisiera tatuar no se lo tatuara, que esperara 3 meses y pensara si se lo hubiera tatuado, cómo se sentiría ahora mismo. Porque creo que el tatuaje es algo que maduras. O sea, por ejemplo, ahora hay un montón de tendencias que te llevan a hacerte cosas que estás demasiado condicionado por el entorno en el que vivimos de redes sociales y tal. Entonces, incluso yo cosas que antes veía una barbaridad, como ver un cuerpo medio todo negro, y ahora pues no lo veo tan barbaridad. O ver cómo mezclar culturas en el tatu lo veo una barbaridad y ahora no. Entonces, al final, le diría que madure, que investigue, que se meta bien en el mundillo que se quiere tatuar, que se informe, vamos, antes de tatuarse. Y que busque un buen profesional y que no sea rata. Pues estas son las preguntas que teníamos para ti preparadas. Muy bien, Así pues que nada. podéis encontrar a Raimundo Ramírez estos 3 días. Estará tatuando en una cabina aquí detrás. ¿Te acuerdas del número de casualidad casual de la cabina? La fila J. La fila J. Lo podéis ir a ver mientras está haciendo sus piezas o pedir cita con él. Así que muchas gracias, Raimundo. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo para la entrevista. Claro que sí. Y nada, espero que os haya parecido Gracias. mínimamente interesante.